Un cordial saludo a todas las personas que nos acompañan en esta jornada de capacitación. Sean bienvenidos. Agradecemos su presencia y damos gracias a Dios por permitirnos vivir este momento. Esperamos que sea de mucho provecho en sus labores. Es importante mencionar las siguientes consideraciones para este evento. No estamos exentos de algún inconveniente técnico que pueda interferir en el proceso adecuado de este espacio. Por lo tanto, solicitamos su comprensión de antemano y vivirlo con toda naturalidad. Las consultas las pueden realizar en el chat. Las respuestas se anotarán en el mismo medio o bien en el espacio de consultas contemplado en la agenda del día de hoy. Por ese mismo medio se compartirá el enlace para que puedan registrar su asistencia y evaluación. Además, en pantalla se proyectará el QR para este mismo propósito a su debido momento. Queremos comunicarles que este evento está siendo grabado y posteriormente se compartirá el enlace para que puedan repasar el tema y se les insta a prestar mucha atención para hacer un uso apropiado del tiempo durante el espacio designado para consultas. Mi nombre es Ana Patricia Garita Mesa, asesora regional de capacitación y desarrollo de la Dirección Regional de Educación de Limón. Los estaré acompañando como moderadora en este día. El tema de hoy corresponde a las técnicas e instrumentos de evaluación de los aprendizajes desde un enfoque por competencias y habilidades, el cual está dirigido a todo el personal que integra los comités de evaluación de los centros educativos de primaria y secundaria, que elaboran en la jornada diurna de todos los circuitos de la Dirección Regional de Educación de Limón. Esta actividad tiene como objetivo fortalecer el conocimiento en la aplicación de técnicas e instrumentos de evaluación de los aprendizajes desde un enfoque por competencias y habilidades de manera que incida en el mejoramiento de la mediación pedagógica de las personas estudiantes, establecidos en el Plan Nacional de Formación Permanente 2025-2027. Compartimos con ustedes la agenda de trabajo para hoy. Seguidamente tendremos la presentación de la expositora y posteriormente la asesora regional de evaluación hará su presentación. Concluida su participación tendremos el espacio para consultas, donde la expositora responderá en vivo a las preguntas realizadas en el chat. Una vez evacuadas las interrogantes, se les invita a completar el formulario para registrar la asistencia a este evento, así como evaluar la actividad. Para nosotros es muy importante su opinión. El enlace se colgará en el apartado de preguntas y respuestas cuyas siglas son P y R. Por favor, anotar los datos correctos, ya que esta información se debe reportar con las autoridades pertinentes. Daremos por finalizada la actividad al ser las 11 de la mañana aproximadamente. A continuación, procedo con la presentación de la expositora. Con ustedes, la máster Helen Mora Blanco, asesora regional de evaluación. Adelante, compañera, bienvenida. Muchas gracias, Ana. Tengan un cordial saludo. El día de hoy estamos reunidos acá para abordar la temática relacionada con las técnicas e instrumentos de evaluación de los aprendizajes desde un enfoque por competencias y habilidades. Pero antes de iniciar es importante tener claro a qué corresponde la evaluación de los aprendizajes. Y sabemos que como personas docentes debemos de conocer la política educativa de nuestro país, donde la persona es el centro de ese proceso educativo y es el sujeto transformador de la sociedad. De igual manera tenemos una política curricular que se derivan programas de estudio de las diversas asignaturas. Sabemos que actualmente estamos con la política de educar para una nueva ciudadanía, y de ella se desprende la ruta de la educación, donde estamos evaluando y mediando a los estudiantes por medio de las competencias y habilidades para este proceso de enseñanza y aprendizaje. Antes de ver la vinculación que presentan las competencias en la política curricular, es importante tener claro que una competencia es esa capacidad de un estudiante para poner en práctica un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes de manera efectiva en contextos diversos. Las competencias
no se limitan a saber o a conocer, sino que también involucran la capacidad de aplicar lo aprendido en situaciones reales o complejas. Por otra parte, una habilidad es la capacidad de realizar una tarea específica de manera eficiente, y las habilidades suelen ser más concretas y específicas a diferencia de las competencias. Entonces, en general, las habilidades son un aspecto de una competencia más amplia, teniendo claro que contamos con 3 competencias generales. Competencia para la ciudadanía responsable y solidaria, de la cual se desprende la competencia específica, que es la competencia cultural, interacción y autoexpresión, y de ella la habilidad vinculada con la política educativa vigente, que es la del pensamiento sistémico, la ciudadanía global y local, la responsabilidad personal y social, cuyo tema es el desarrollo socioemocional y la participación cultural. Una segunda competencia general es de competencia para la vida. De ella se desprenden las competencias específicas de autocuidado, manejo de la vida cotidiana, pensar y aprender a aprender. Y las habilidades vinculadas a este programa curricular vigente son las de aprender a aprender, pensamiento crítico, resolución de problemas, estilos de vida saludable, colaboración, comunicación, creatividad e innovación. Y los temas son los de gestión de la vida cotidiana, ser miembro de una sociedad funcional, aprendizaje reflexivo. Por último, tenemos la competencia para el empleo digno, de la cual se desprende la competencia específica, habilidades para la vida laboral y espíritu emprendedor. Se desprenden habilidades vinculadas al programa curricular como información, cuyos temas serían preparación para la vida laboral y la vida laboral en la práctica. Entonces, como podemos ver, compañeros y compañeras, tenemos 3 competencias generales, de ellas se desprenden las 3 específicas, cada una de ellas tiene habilidades que están vinculadas con el programa curricular vigente y pues tienen sus temáticas. Todo esto lo vamos a encontrar en los programas de estudio. Por otra parte, es importante tener conocimiento del marco legal. Actualmente estamos en la versión 21 del Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes. Hemos escuchado por ahí que van a haber ciertas modificaciones, pero aún no ha sido publicado en la Gaceta, ¿verdad? Ni por medio de autoridades nacionales. Entonces, retomamos siempre basándonos en la versión 21. Y aquí les traigo a colación el artículo 4 de las funciones de la evaluación de los aprendizajes. Es importante tener claridad, compañeros y compañeras, cuando ustedes realizan algún tipo de capacitación en sus centros educativos como miembros de comités de evaluación, hacer énfasis a la evaluación diagnóstica. Que esa evaluación diagnóstica es la que nos permite conocer el estado inicial de las personas estudiantes en las áreas de desarrollo cognitiva, socioafectiva, psicomotriz, ¿verdad? Romper ese paradigma que solamente estamos midiendo conocimientos previos de años anteriores. No podemos dejar de lado esa parte socioafectiva y psicomotriz que tiene mucha influencia en la parte cognitiva, ¿verdad? Entonces, este estado inicial nos va a permitir a nosotros tener una base en esa información para la aplicación de diversas estrategias, planes remediales, ajustes en apoyos educativos y también ajustes para aquellas personas estudiantes que tienen algún talento, ¿verdad? Por otra parte, tenemos la evaluación desde la función formativa, que no es menos importante que las otras 2, sino que vienen a complementar, porque una vez que nosotros tenemos esa información necesaria y oportuna durante esos procesos de enseñanza y aprendizaje, nos permite a nosotros como personas docentes reorientar y realimentar las áreas que así lo requieran. Recordemos que nosotros no solamente evaluamos para poner una calificación, sino que nosotros también tenemos que evaluar de forma formativa porque debemos de realimentar esos procesos y lograr lo que realmente nos interesa, que es que las personas estudiantes logren esos aprendizajes que nos hemos propuesto en nuestros programas de estudio. Finalmente, la evaluación sumativa, que es la que más conocemos, que es donde vamos a constatar los logros alcanzados al término de un proceso de aprendizaje y fundamenta la calificación de promoción y certificación. Otro artículo importante es el artículo 5, que es la responsabilidad directa del proceso de evaluación de los aprendizajes. El desarrollo del proceso de evaluación de los aprendizajes en el aula
es responsabilidad del profesional y esencial de la persona docente. Entonces, aquí debemos de tener claro, compañeros y compañeras, que el proceso de evaluación no le corresponde a ustedes como miembros de comités de evaluación, no le corresponde a la persona directora, únicamente le corresponde al docente de asignatura la evaluación de los aprendizajes en su asignatura, atinencia o módulo designado. Por otra parte, el artículo 15, que se desprenden los deberes de la persona docente en relación con la evaluación de los aprendizajes, pues tiene una serie de incisos. Pero aquí vamos a traer a colación el inciso S. Y antes de mencionarlo, hay que dejar claro que la persona docente no solamente se va a encargar del proceso de evaluación de los aprendizajes, sino también de la implementación del sistema de convivencia estudiantil y, por supuesto, de la evaluación de la conducta. Entonces, ahora sí, sin más preámbulo, veamos lo que nos indica el inciso S del reglamento de evaluación, que es lo que toda persona docente debe entregar a los comités de evaluación de los aprendizajes. Entonces, aquí nos menciona una copia de la prueba con su respectiva tabla de especificaciones en un plazo máximo de 3 días hábiles posterior a esa aplicación. Y en el caso de las pruebas de ejecución y pruebas orales, para medir la producción oral en lenguas extranjeras, solo se entrega la prueba. ¿Y por qué solo se entrega la prueba? Porque si recordamos, estos tipos de prueba no llevan tabla de especificación. Entonces, aquí es importante traer también a colación centros educativos, tal vez que nos reportan, que se les solicita con anterioridad a la aplicación de estas pruebas, las tablas y las pruebas para hacer revisión. Entonces, nosotros no podemos solicitar con anterioridad las pruebas, puesto que el reglamento que abarca para todos los centros educativos a nivel nacional nos indica que es 3 días hábiles posteriores a la aplicación. Sin embargo, en consenso en el centro educativo, si ustedes lo tienen a bien o si la persona docente quiere tener seguridad de que la prueba que elaboró está bien confeccionada y deciden coordinar para que ustedes puedan hacerle la revisión, no hay ningún problema. Lo que no podemos es exigirlas antes de aplicadas, ¿verdad? De igual manera, la persona docente va a tener que entregar una copia de esos instrumentos utilizados para calificar el trabajo cotidiano, las tareas, los proyectos, ¿verdad? Cuando así se soliciten. Y recordemos que anteriormente vimos que la evaluación abarca 3 funciones fundamentales, ¿verdad? Y no solamente es la sumativa, también es la diagnóstica, también es la formativa, ¿verdad? Entonces, pues los instrumentos que nosotros empleemos para valorar los diversos componentes, pues debemos de entregarlos al comité de evaluación. Por otra parte, también recordemos que las personas estudiantes que requieren de algún apoyo educativo, de acuerdo a diversas circulares, ¿verdad? En el caso de las personas estudiantes que tienen alguna situación y no han adquirido el proceso de la lectoescritura, pues ellos, en lugar de pruebas escritas, pueden hacer instrumentos de evaluación sumativa, ¿verdad? O alguna estrategia evaluativa y por ende ya está contemplado en este artículo. Ahora, también es importante recordar que no solamente es que a nosotros como miembros de comité nos entreguen esos insumos, sino qué hacemos nosotros con estos elementos que ya nos brindaron, puesto que sesionamos de forma semanal y sabemos de que no todas las semanas vamos a estar pues, realizando tal vez algún tipo de circular o alguna actividad específica. Entonces es importante que en esos espacios se hagan las revisiones de estos instrumentos, se le brinde la información, ¿verdad? Con los hallazgos, haya un proceso de realimentación y que esto también nos sirva a nosotros de un parámetro, ¿verdad? De un diagnóstico, de ver las fortalezas o debilidades que tienen las personas docentes en nuestro centro educativo para coordinar posibles capacitaciones, ¿verdad? Al personal. Entonces, como tenemos claro que todos debemos de tener conocimiento de la política curricular, de los programas de estudio. Recordemos que también entre nuestras funciones está el realizar las entrevistas con las personas encargadas legales en caso de ser necesario o con algún estudiante, ¿verdad? Recordemos que la parte socioafectiva es muy importante, que una vez que nosotros tenemos conocimiento de todo esto, debemos de realizar nuestro planeamiento
Y nuestro planeamiento tiene que responder al programa de estudio que tiene que ir fundamentado con la política curricular para poder realizar primeramente la evaluación diagnóstica. Recordemos que la evaluación diagnóstica no solamente se hace a inicio del curso lectivo o a inicio del segundo periodo. La evaluación diagnóstica podemos realizarla en cualquier momento que nosotros consideremos necesario para tener un punto de partida de esos conocimientos previos que tienen las personas estudiantes. Dirían ustedes, pero ¿por qué ahí dice periodo diagnóstico de la educación preescolar? Porque sabemos que aquí tenemos participantes tanto de primaria y secundaria, pero en educación preescolar tienen unos lapsos más amplios para la realización de este proceso diagnóstico. Entonces, a manera de recordatorio, en el caso de preescolar, inició desde el 5 de febrero y finaliza el 4 de abril. Ellos ya tienen estipulados en su programa de estudio las diversas áreas o temáticas que tienen que ir diagnosticando a lo largo de ese tiempo. Antes de entrar de lleno a la temática de instrumentos de evaluación y refiriéndome anteriormente a lo del diagnóstico, recordemos que nosotros como personas docentes no solamente realizamos la evaluación diagnóstica, sino que es importante tener claridad cuáles fueron los resultados. Y esos resultados no solamente van a ser para mí como persona docente para la toma de decisiones, sino que también debemos de socializarlo con nuestra población educativa y con los padres de familia o encargados legales, ¿verdad? Para la toma de decisiones, para la coordinación, institución hogar, para el apoyo en casa, ¿verdad? Entonces no podemos dejarnos únicamente nosotros toda esa información recolectada, sino que debemos de socializarla para tomar decisiones de cómo vamos a trabajar en el centro educativo y qué apoyo requerimos en el hogar. Entonces, ya para entrar a la temática que nos reúne el día de hoy, teniendo claro de que existe una política curricular, que trabajamos por competencias y no solo trabajamos, sino que mediamos y evaluamos por competencias y habilidades, entonces es importante tener claro por qué es que nosotros usamos esos instrumentos técnicamente elaborados para evaluar el nivel y la calidad del aprendizaje. Porque siempre hemos visto en diversos incisos que nos menciona que el docente tiene que elaborar instrumentos propiamente para esa evaluación, no solamente sumativa, sino también formativa y diagnóstica. Entonces, estos instrumentos le va a permitir a la persona docente evaluar de manera más objetiva. Recordemos que la evaluación no puede ser subjetiva, lo que nosotros consideramos, bueno, este estudiante le voy a poner un nivel inicial o le voy a poner un nivel intermedio. O sea, debemos de tener claridad de cómo los vamos a evaluar, cuáles van a ser los parámetros y sobre todo que las personas, estudiantes y encargados legales tengan conocimiento de cómo los estamos evaluando. Sabemos que una vez que se entregan las calificaciones, por lo general siempre tenemos acercamiento de los encargados legales solicitándonos información de por qué obtuvo esa calificación, de que por qué obtuvo ese nivel. Y es ahí donde estos instrumentos que elaboramos con anterioridad, una vez de que estuvimos construyendo nuestro planeamiento y va de la mano en la construcción de estos instrumentos, pues nos va a avalar, ¿verdad? Nos va a permitir dar respuesta eficaz y oportuna ante esas inquietudes. Entonces, además de eso, va a permitir que la persona docente determine de manera específica los indicadores con los cuales va a evaluar y documentar el progreso del estudiante. Porque no podemos quedarnos únicamente con los indicadores generales que vienen en los programas de estudio. De ahí es que nos menciona que la persona docente es la encargada de realizar los indicadores, no como en años anteriores, ¿verdad? Que ya nos daban una lista de indicadores y nosotros seleccionábamos el que más se acoplaba a nuestra lección, ¿verdad? Entonces, ahora se le da la apertura para que la persona docente realice esos indicadores y estos deben ser bastante específicos. Además, debe describir cualitativamente los distintos niveles de logro que el estudiante debe alcanzar. Porque más adelante, cuando veamos ejemplos de distintos instrumentos, vamos a ver, por ejemplo, en una escala numérica, donde estemos evaluando un indicador de 1 a 5, donde 5 va a ser el excelente y el 1 que está en proceso o no lo logró, no solamente es que vamos a marcar con una X que la persona estudiante obtuvo un 3,
obtuvo un 2, obtuvo un 1. O sea, ¿qué es para mí ese 3, ese 2, ese 1? ¿Qué parámetros utilice yo para medir a la persona estudiante? Por eso es que debe haber una descripción cualitativa de esos indicadores específicos, ¿verdad? Para que nuestra evaluación sea objetiva. Por otra parte, estos instrumentos también le va a permitir a la persona estudiante, pues, aclarar varios puntos. Entre esos, los criterios con los que se va a evaluar los diversos trabajos o componentes, ¿verdad? Además, le va a indicar claridad de esas áreas en las que tiene deficiencias y con esto planear con la persona docente los correctivos a aplicar. Y estos correctivos se refiere a ese proceso de evaluación y mejora continua que generalmente en un contexto educativo o de capacitación se pueden dar. Por ejemplo, el indicar con claridad las áreas en las que la persona estudiante tiene deficiencias, ¿verdad? Que esto implica de una manera precisa y objetiva el determinar esos puntos débiles o esas áreas de conocimiento o habilidad en la que la persona estudiante pues no ha alcanzado ese nivel esperado. Entonces, es crucial que esta identificación sea clara y específica para evitar ese tipo de ambigüedades. Con esto, pues planeará con la persona docente los correctivos a aplicar. Y cuando digo los correctivos a aplicar, me refiero en diseñar un plan de acción, un plan que incluya estrategias, actividades de realimentación, actividades específicas que le va a permitir a la persona estudiante pues superar esos niveles inferiores que ha obtenido en ese proceso de evaluación. Entonces, en resumen, pues esta frase lo que nos menciona es el proceso de realimentación constructiva y personalizada que debe darse en este proceso de aprendizaje, ¿verdad? Para que haya un nivel de aprovechamiento en la persona estudiante. Y finalmente va a reducir ese mínimo de subjetividad en la evaluación y ayuda a mantener el logro de los objetivos de aprendizaje propuestos. Ahora dirían ustedes, ¿por qué vamos a ver la temática de taxonomía y no hemos llegado a lo que nos reúne hoy, que son los instrumentos? Pero para nosotros poder elaborar los instrumentos, debemos de conocer la taxonomía. Y ahí vamos a ver que las personas docentes que tienen más experiencia acumulada en su tiempo de estudio, pues vimos la famosa taxonomía de Bloom, ¿verdad? Que ahora ya ha perdido como tanto efecto, a diferencia de años anteriores. Y esa teoría del doctor en educación de la Universidad de Chicago, ¿verdad? Benjamin Bloom, en 1956, pues nos servía en ese momento para evaluar el nivel de conocimiento adquirido en una área o materia. Entonces, a la hora de realizar la evaluación educativa, lo que se pretendía era comprobar si tras el proceso del aprendizaje desarrollado la persona estudiante había adquirido nuevas habilidades y conocimientos y con la aplicación de esta taxonomía era posible cuantificar cómo ha sido el proceso de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, para refrescar un poquito, la taxonomía de Bloom nos hablaba de 3 ámbitos fundamentales. El ámbito cognitivo, que es el que abarca todo lo que son los conocimientos, las aptitudes intelectuales, el ámbito afectivo, que es el que abarca las actitudes emocionales y valorativas, y el ámbito psicomotor, que es el que abarca las conductas manipulativas y motoras. Pero es importante señalarles, compañeros y compañeras, que esta taxonomía ha sufrido diversas modificaciones, por eso tal vez ya no escuchamos tanto la taxonomía de Bloom, porque precisamente, como podemos ver en esta ilustración, el primer triangulito nos dice que estos niveles de el ámbito cognitivo que se crearon en 1956 por Benjamin Bloom fueron modificados en el año 2001 por Cradwell y Anderson. Entonces podemos ver que el conocimiento actualmente ese nivel se llama recordar, el de comprensión, comprender, el de aplicación, aplicar, el de análisis, analizar, el de síntesis, evaluar, y vean que ese de síntesis pasó a la cúspide de ese triángulo, ¿verdad? Y a diferencia de 1956, el de evaluación pasó a un escalón anterior, ¿verdad? Que ahora se llama evaluar, donde vamos desde el pensamiento del orden inferior hasta el pensamiento del orden superior. Entonces, aquí con los colores podemos ver que recordar es cuando se va a recuperar información y yace en la base de todo conocimiento. Por otra parte, el de comprender es cuando la persona estudiante va a poder interpretar
y explicar la información. El de aplicar es cuando va a resolver esos problemas utilizando el conocimiento adquirido. El de analizar es cuando va a descomponer algo en elementos y va a interpretar, ya sea con relaciones individuales o grupales, y el de evaluar cuando aplica ese pensamiento crítico y hace sus juicios de valor, defiende su posición, ¿verdad? Y finalmente el de crear es cuando implica esa habilidad de sintetizar nuevas ideas usando elementos para el conocimiento previo. Entonces, como ya les mencioné, la taxonomía sufrió cambios en el 2001 en este ámbito cognitivo. Aquí tenemos esta tabla de la cual no vamos a hacer lectura. Es una serie de verbos que nos permite ver desde el primer nivel hasta el sexto nivel, iniciando con conocer y finalizando con crear, que estos verbos son los que nos va a facilitar a nosotros como personas docentes la elaboración de los indicadores. Y ahí, como les mencionaba anteriormente, con un poquito de la historia de esta taxonomía, vamos a ver ese progreso que tiene la persona estudiante, donde está en un verbo, en el primer nivel de conocer y abarca al tercero de aplicar o al sexto de crear. Entonces, a la hora que nosotros vamos a realizar los indicadores, tenemos que ver donde el avance sea progresivo, ¿verdad? De un escalón a otro y a otro, ¿verdad? No puede ser que inicie en un nivel alto y retrocede a uno anterior y luego a otro nivel alto, sino que tiene que ir de forma ordenada y escalonada gradualmente, ¿verdad? Por otra parte, como les mencionaba, un segundo dominio es el afectivo. Y este sufrió cambios realizados por David Gradwell en el 2016, donde el primer nivel es el de recibir y dice que es cuando la persona estudiante es receptiva a estímulos emocionales, por ejemplo, cuando reconoce una emoción. Un segundo nivel es el de responder y es cuando va a responder a estímulos emocionales, por ejemplo, mantener una discusión. Un tercer nivel es el de valorar, que es cuando él va a valorar un objeto, una conducta, un fenómeno, por ejemplo, el compromiso de mejorar las habilidades. Organización, que es cuando va a dar prioridad a los valores, por ejemplo, quedarse en casa con un niño enfermo, ¿verdad? En lugar de asistir a una cena o a una fiesta. Y finalmente, el último nivel, que es el de caracterización por valores, ¿verdad? Que es cuando los valores definen la conducta. Por ejemplo, la empatía del médico, ¿verdad? Cuando trata a los pacientes. De igual manera, este dominio tiene sus categorías y en la modificación sufrida en este 2016 tiene subcategorías. Entonces podemos ver, por ejemplo, la categoría de recibir tiene subcategorías como conciencia, disposición a recibir, atención controlada o selectiva. La categoría de responder tiene subcategorías como el consentimiento en responder, disposición al responder, satisfacción al responder, y así cada uno de esos niveles. Por otra parte, aquí se facilita también pues el concepto de esas subcategorías, ¿verdad? Para tener mayor claridad de el verbo que nosotros vamos a emplear. Porque esto que estamos viendo ahorita en pantalla, aquí están los 5 niveles de la taxonomía afectiva, ¿verdad? Y como les mencionaba anteriormente, a la hora que nosotros elaboramos indicadores, tenemos que emplear estas taxonomías, esta lista de verbos que nos permite a nosotros tener claridad en qué nivel se encuentra la persona estudiante y si está avanzando progresivamente. Finalmente, tenemos el dominio psicomotor, que sufrió también una modificación por Dave, donde podemos ver que el primer nivel es el de imitación, que es cuando la persona estudiante pues tiene una repetición motora, no precisa del observado, requiere supervisión y retroalimentación permanente. Aquí en la tabla de la derecha podemos ver algunos verbos asociados a ese nivel de aprendizaje, ¿verdad? Como repetir, fijar, reproducir, copiar. Y pues también vamos a tener una aplicación a contenidos relacionados con gestos, ademanes, posiciones, operaciones, entre otros. Por otra parte, un segundo nivel, que es el de manipulación, ¿verdad? Que es cuando realiza una habilidad mientras se explica el por qué y se ajusta la actuación en base a la retroalimentación. Y aquí su concepto es
es cuando esa repetición de una acción seleccionada permite sus movimientos incrementando su destreza, ¿verdad? No de velocidad, pero sí requiere una supervisión permanente. Tiene verbos asociados como operar, manejar, usar, y pues también trae una lista de contenidos relacionados como objetos, equipos, entre otros. Un tercer nivel, que es el de precisión, que es cuando la persona estudiante desarrolla esa exactitud, ¿verdad? La precisión, la eficiencia y la coherencia para la ejecución de actividades. Hay un control de esa acción, no requiere una supervisión permanente. Hay una lista de verbos asociados como ejecutar, pesar, exactamente labrar, mecanizar, y pues de igual manera tienen contenidos relacionados como equipos, materiales, instrumentos, entre otros. Por otra parte, tenemos el cuarto nivel de aprendizaje en este dominio psicomotor, que es el de coordinación, que es cuando se manifiestan esos actos articulados, ¿verdad? En esa coordinación visomotriz, que es ojo mano-pie, ¿verdad? Entre otros, y la simultaneidad y secuencia de esa ejecución de las acciones. Requiere poca supervisión y algunos verbos podrían ser controlar, estimar, coordinar, desarmar, entre otros. Y contenidos relacionados con este nivel de aprendizaje, bueno, factores, velocidad, máquinas, equipo. Y finalmente el de naturalización, que es esa respuesta automática ante un estímulo. No requiere supervisión y algunos verbos podrían ser restablecer, procesar, digitar. ¿Alguna aplicación de contenido relacionados? Bueno, tenemos tareas, máquinas, equipos, partes de equipos, estructuras, entre otros. Entonces, teniendo claro que para la realización de indicadores debemos de retomar la taxonomía en los tres ámbitos, cognitiva, socioafectiva y psicomotora, que viene una lista de verbos que nos va a permitir ver el nivel gradual de avance de la persona estudiante. Ahora sí, ¿qué es un indicador? Bueno, un indicador es esa descripción de esas conductas que nosotros podemos observar en nuestro salón de clase, que nos va a brindar esa información necesaria para llevar a cabo el proceso de evaluación. ¿Y para qué nos sirve eso? Bueno, nos sirve para nosotros tener un referente para poder valorar esos aprendizajes adquiridos y vamos a poder describir entonces ese nivel de logro de esas destrezas, de esas habilidades y actitudes que encontramos en el estudiantado. Entonces, los indicadores también tienen características y elementos. Y la primera característica es que cuando vamos a redactar indicadores, tenemos que redactarlos en singular, en tercera persona, él o ella. Esos indicadores tienen que ser congruentes con la naturaleza de la asignatura, con las habilidades y destrezas, ¿verdad?, que se pretende desarrollar en las personas estudiantes. Y puede, o mejor dicho, tiene que referirse a conductas claramente observables en el ámbito escolar y va a responder a los contenidos curriculares que se encuentran en el plan de estudio, ¿verdad? En el programa de estudio y en el plan que nosotros realizamos, ¿verdad? Mensual, trimestral, dependiendo la asignatura. Debe redactarse de forma clara, de forma precisa, comprensible, de manera que den lugar a una única interpretación, a excepción de la asignatura de matemáticas, donde ahí sí se permite, pues, la observación de al menos 2 elementos, ¿verdad? ¿Cuáles serían entonces esos 3 elementos o estas 3 partes fundamentales que debe tener un indicador? Bueno, el de acción. Que el de acción es lo más sencillo, ¿verdad? Un verbo que va a estar redactado en tercera persona, que nos va a hacer referencia a esa capacidad específica, a esa habilidad, a esa destreza que vamos a observar y evaluar cualitativa y cuantitativamente. Entonces ahí tenemos algunos verbos a manera de ejemplo, como el de realiza, identifica, discrimina. Y debemos de tener claro que este verbo va a responder a la pregunta, ¿qué es lo que la persona estudiante debe estar en capacidad de realizar? ¿Y dónde lo encontramos en el programa de estudio? En el procedimental, que es ese proceso. Por otra parte, el segundo elemento es el del contenido, que se refiere a esos saberes o contenidos que se desea potenciar en la persona estudiante. Va a responder a los criterios de evaluación o habilidades específicas o contenidos curriculares, ¿verdad? Dependiendo la asignatura o módulo.
ejemplo, tipos de documentos, circuitos electrónicos, sistemas del cuerpo. Y ese contenido va a responder a qué es lo que aprenderá el estudiantado, que es el contenido conceptual. Finalmente, el tercer elemento es el de la condición, que hace una delimitación de ese contenido o contexto, que son las formas en las cuales la persona estudiante debe realizar esa acción. Va a responder alguna de estas preguntas, como cómo lo debe hacer, con qué lo debe realizar, dónde lo debe hacer, y eso estaría plasmado en las estrategias de mediación. Ahora bien, es importante también tener claro que la circular de EVA 18209 del 2017 indica que el indicador no debe limitarse si la condición está presente o no. Y con esto quiero mencionarles, compañeros, que esta circular es muy clara y dice que cuando nosotros pretendemos valorar el desarrollo de una habilidad, como en este caso, que tenemos la oración de qué está en capacidad de realizar la persona estudiante, y es el de clasificar qué es lo que la persona estudiante va a aprender, que en este caso son oraciones según la intención del emisor, y finalmente la condición de cómo lo va a hacer o dónde lo va a hacer. En el segundo ejemplo, dice que en párrafos cortos, en las prácticas facilitadas, podemos visualizar de que en el primer ejemplo no tenemos una condición, que es el cuadro de la derecha, ¿verdad? En el segundo sí, pero sin embargo, al no tener la condición, nos queda claro que la persona estudiante lo que va a hacer es que va a clasificar oraciones según la intención del emisor. Entonces, es por eso que la circular menciona que si está realmente explícita la redacción de ese indicador, entonces la condición constituye un acto secundario, ¿verdad? Pero sin embargo, es importante que cuando ustedes compartan esta información en sus centros educativos, a pesar de que esta circular 2017, que sigue vigente, nos menciona, ¿verdad?, que, por decirlo de alguna manera, no afecta el hecho que la condición no esté presente, tratemos de instar a nuestros compañeros docentes en que son tres partes fundamentales y que el hecho de anotar la condición le da más claridad no solamente a nosotros, sino también al estudiantado y a los encargados legales, ¿verdad? Entonces, ya teniendo claro cómo podemos redactar un indicador, empleando la taxonomía, viendo de forma gradual el avance de la persona estudiante, donde la acción, contenido y condición responden a una serie de preguntas, pues va a ser muy fácil para nosotros el poder elaborar indicadores. A manera de ejemplo, vamos a ver aquí donde del programa de estudio de educación preescolar, en el nivel de transición, propiamente en el contenido de la familia, del tercer nivel, ellos tienen aprendizajes individuales y colectivos por lograr, que en este caso es de identificar a esos integrantes de la familia, el centro educativo, la comunidad, al compartir actividades individuales y grupales donde se promueva la construcción paulatina de valores y normas sociales que contribuyan en la inserción de estos contextos. Entonces, el procedimental que se va a tomar en cuenta para la redacción de este indicador va a responder a esta parte del programa de estudio, donde el conceptual es los tipos de familia, las semejanzas y diferencias. En la parte de procedimentales tenemos el reconocimiento de los tipos de familia, la identificación de las semejanzas y diferencias de los grupos, ¿verdad?, familiares. Y en actitudinales, el reconocer las diferencias, semejanzas existentes entre los miembros de familia y aprecia la diversidad de los diferentes grupos familiares. Entonces, esto está copiado, son extractos del programa de estudio de transición. Y lo traigo a colación más que todo para que veamos esta parte donde visualizamos acá las estrategias de mediación. Y no solamente con el programa de preescolar, sino con cualquiera de las asignaturas, nos da una serie de ideas de qué actividades o estrategias nosotros podemos realizar en nuestro salón de clase para abordar esa temática y lograr ese aprendizaje, ¿verdad?, que decíamos en la persona estudiante. Pero, sin embargo, nos da unos tips o unos verbos que nosotros podemos emplear a la hora que vamos a construir los indicadores. Entonces, podemos ver en el cuadro a la izquierda el verbo de reconocen, describe, crean, expresan, manifiestan, arman,
Entonces, eso es lo que nosotros queremos, que el estudiante vaya a reconocer, que luego describa, que luego creen un árbol genealógico, que puedan expresar, digamos, esos roles o esa actividad que realizaron. Donde ellos también en la parte socioafectiva puedan manifestar ese afecto, ese cariño, ¿verdad? Entre la familia. Y pues van a armar una historia vivida, ¿verdad? Entonces, de igual manera, como todo programa de estudio, trae las estrategias de evaluación sugeridas. Y aquí ya vienen 3 indicadores, pero son muy generales, ¿verdad? Reconoce características de algunos miembros de su familia, expresan afecto a los miembros de su familia, elaboran cartas, tarjetas, dibujos, álbumes y otros, identifican a los miembros que conforman su familia. Pero, ¿qué es lo más importante que yo quería recalcar de este cuadrito inferior derecho? Que ahí dice otros aspectos a criterio del docente. Entonces, con esto quiero decirles, compañeros y compañeras, que esto no está escrito en piedra, porque nosotros tenemos que adaptar lo que viene en los programas de estudio a la realidad de nuestro centro educativo, según el contexto de nuestros estudiantes, ¿verdad? Y de nuestra institución. Es por ello que debemos de darle ese toque especial a nuestros planeamientos y a nuestras estrategias. Y es ahí donde nosotros vamos a ver, cuando hacemos una evaluación formativa, no solo sumativa, pero si la persona estudiante no alcanza el aprendizaje esperado, entonces eso nos permite a nosotros tener como una señal de alerta y decir que ¿por qué tengo tanta población que no me alcanza este nivel de comprensión? ¿Será que las estrategias que estoy haciendo no son suficientes, no son acordes, el vocabulario es muy elevado para la población que tengo? ¿Será que tengo que hacer ajustes en las actividades, en los instrumentos de evaluación y demás, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta este extracto del planeamiento de preescolar, veamos aquí un ejemplo de un indicador. Reconoce es la acción, es el verbo. ¿Qué es lo que va a hacer la persona estudiante? Variedad de grupos familiares es el contenido, porque en sí es la temática que ellos van a ver. ¿Qué es lo que ellos van a reconocer? Esa variedad de grupos familiares. ¿Dónde lo van a reconocer? En su entorno inmediato, que esa sería la condición. Entonces, teniendo claro que este es un ejemplo de un indicador de ese programa de estudio, también debemos tener claro que cuando hacemos instrumentos necesitamos redactar de forma cualitativa los criterios de evaluación, que también tienen características fundamentales. Deben de ser comprensibles, deben ser congruentes con los indicadores que formulamos, deben adecuarse a las distintas necesidades y estilos de aprendizaje, deben especificar ese tipo y grado de aprendizaje que se pretende que las personas estudiantes alcancen. Entonces aquí podemos ver nuevamente el indicador anterior y ahora sí unos criterios. ¿Y qué es lo más importante en esta diapositiva? Que aquí tenemos el dominio cognitivo y la ubicación de esos verbos. Entonces veamos que el criterio inicial es el de conoce la variedad de grupos familiares en su entorno inmediato. Si nosotros agarramos la taxonomía, esa lista de verbos que vimos anteriormente, conocer está en el primer nivel, que corresponde al nivel de recordar. Entonces, por eso ahí está anotado 1, conocer. Un nivel intermedio es cuando la persona estudiante pues va a describir esa variedad de grupos familiares de su entorno inmediato. Describir está en el nivel de comprender, por eso es que ahí se ubicó el número 2, describir. Y finalmente, el nivel avanzado, ese criterio avanzado es cuando la persona estudiante va a identificar esa variedad de grupos familiares en su entorno inmediato con actividades ya programadas en el salón de clase. Este verbo de identificar se encuentra en el 4.º nivel, que es el de analizar. Entonces, podemos ver progresivamente el avance de la persona estudiante de un nivel de recordar, progresivamente avanzó al de comprender y finalmente en el de identificar. Entonces, estos son los cuidados que debemos de tener a la hora que nosotros vamos a realizar los criterios de evaluación. Porque, como les mencionaba, se tiene que ver el avance gradual y que no sea que estamos en un verbo de un nivel muy alto y retrocedemos a un nivel muy bajo, ¿verdad? Sino que debe ser un avance progresivo. Ahora bien, ya entrando a los diversos instrumentos de evaluación, tenemos primeramente las escalas de calificación. Y las escalas de calificación, pues son esos instrumentos que nos va a permitir registrar ese grado de logro de una habilidad, de una destreza, de una actitud por parte del estudiantado, de acuerdo a una escala determinada. Y
Como conocemos, está la escala descriptiva, y la escala de desempeño y la escala numérica. Entonces vamos a iniciar aquí con la escala numérica. La escala numérica clasificarse dentro de un número limitado de características. Entonces tenemos acá una tablita de color naranja con 3 indicadores, una evaluación, digamos que formativa, ¿verdad? Tenemos una escala de 1 a 5 y debemos de tener claro que la escala numérica puede ser una escala de 1 a 3, de 1 a 4, de 1 a 5, donde cada número debe indicarnos ese criterio de evaluación. Por ejemplo, aquí vemos en el cuadrito amarillo donde el 5 corresponde a un excelente, el 4 a muy bueno, el 3 a bueno, el 2 a regular y el 1 a necesita mejorar. Y muchas veces hasta ahí llegamos. Anotamos los indicadores, ponemos la escalita de 1 a 5, de 1 a 4, de 1 a 3. ¿Y qué significa esa numeración? Pero obviamos algo importante, que es la descripción de esos criterios de evaluación. Porque dijimos anteriormente que la evaluación no puede ser subjetiva. Entonces, ¿qué es para mí un excelente? ¿Qué es para mí un regular? Y eso debe de redactarse también en esos ejemplos, en esos instrumentos, y que obviamente tuvieron que ser compartidos con la persona estudiante y encargado legal, ¿verdad? Tal y como lo establece el artículo de los deberes del docente. Entonces vamos a ver aquí en la parte inferior donde un excelente es cuando todos los objetivos se han alcanzado con un nivel alto de desempeño. Un muy bueno cuando esos objetivos han sido alcanzados en su mayor parte, pero existen algunas áreas que podrían mejorarse para alcanzar un nivel excelente. Un bueno cuando esos objetivos principalmente han sido alcanzados, pero hay muchas áreas notables para mejorar, ¿verdad? Un regular cuando esos objetivos han sido parcialmente alcanzados, pero hay muchas áreas que requieren atención y mejora. Y finalmente, uno necesita mejorar cuando esos objetivos no han sido alcanzados y requiere una revisión significativa, ¿verdad? Para poder mejorar. Pues vamos a tener claro que esta descripción no está escrita en piedra, ustedes la redactan de acuerdo a lo que ustedes consideren. No es que vamos a decir que en el documento tal, en la página tal, está la descripción de cada uno de los criterios de evaluación. No, esto es algo natural que hace la persona conocedora de su asignatura. Entonces aquí tenemos ejemplos de indicadores, como por ejemplo, realicé aportes a la discusión, relacioné los comentarios con el tema que se discute, escuché con atención los aportes dados por mis compañeros, ¿verdad? En el grupo. A diferencia de la escala descriptiva, ¿verdad? Que esta va a reflejar cualidades que se pretenden evaluar para valorarlas de forma descriptiva en una escala gráfica. Aquí tenemos a manera de ejemplo una escalita, ¿verdad? Gráfica con flechitas. De igual manera puede ser una tablita con 3 celdas. Estos indicadores van a determinar con afirmaciones descriptivas esa secuencia, ese orden secuencial. Entonces, vamos a ver. Un indicador, realiza el trabajo asignado. Realiza el trabajo asignado sin requerir ningún apoyo. Realiza el trabajo asignado con material de apoyo. Realiza el trabajo asignado con ayuda de la persona docente. A diferencia de la escala anterior, la numérica, esta escala descriptiva, cuando nosotros vamos a ampliarla y tenemos varios indicadores, vamos a tener que hacer este proceso así como lo estamos viendo. El indicador, la flechita con las 3 posiciones. Si tenemos otro indicador, en la parte inferior se vuelve a anotar el indicador, vamos con las flechitas, otro indicador, las 3 flechitas y así, de acuerdo a la cantidad de indicadores que ustedes vayan a redactar. Como les mencioné, ya sea que lo hagan por una escala como esta, ¿verdad? Que vemos con flechitas los 3 niveles o por medio de tablas. No puede ser que en una única tabla estén los 3 indicadores. Por otra parte, tenemos la escala de desempeño. La escala de desempeño, esta va a consistir en una serie de indicadores, ¿verdad? Con una escala gradualmente, donde se vea el nivel de complejidad con el que se está evaluando a la persona estudiante, ¿verdad? En esos indicadores, cada indicador puede tener distinta puntuación y aquí sí debemos de redactar cada criterio de acuerdo a esa puntuación. Entonces vamos a retomar. En esta tabla vemos acá un ejemplo de educación musical. Tenemos 3 indicadores y podemos ver que en el primer indicador la escala llega hasta el 4, por lo tanto tenemos redactado 4 criterios. Eso quiere decir que este indicador vale 4 puntos.
El segundo tiene redactado 3 criterios, por lo tanto vale 3 puntos. Y el último solo tiene un criterio, por lo tanto vale 1 punto. Esa es la característica de la escala de desempeño. La respiración diafragmática en ejecución de notas musicales. Los 4 criterios de 1 a 4 inician con el verbo aplica. Y es válido, podemos emplear el mismo verbo, pero debemos de hacer una diferenciación que nos permita ver el avance gradual de esa calificación que va a obtener el estudiante. Porque en el nivel 1 el estudiante aplica la respiración no diafragmática, ¿verdad? En esa ejecución de notas musicales, mientras que con la escalita de los 2 puntos, él está aplicando esa respiración, pero solo en algunas notas. En el 3 está aplicando esa respiración diafragmática en la mayoría de las notas musicales y finalmente en los 4 puntitos él está aplicando esa respiración en todas las notas musicales. Entonces estas palabras cortitas como todas, la mayoría, algunas son las que nos permite hacer esa diferenciación entre el avance gradual de esos criterios de evaluación. En el segundo indicador utiliza movimientos de la lengua para lograr la articulación en la ejecución de notas musicales. Entonces, de igual manera vemos que empleó el mismo verbo, utiliza, pero en el 1 utilizó algunas, en el 2 utilizó la mayoría y en el tercero utilizó todas. Y finalmente, la última de coloca la espalda erguida al ejecutar la melodía, pues tiene un único criterio, mantiene la espalda erguida al ejecutar la melodía. O sea, si no la tiene, o sea, no tiene un punto. Entonces, esta es la escala de desempeño. Por otra parte, tenemos las listas de cotejo, ¿verdad? Que es uno de los instrumentos más sencillos que nos permite a nosotros evaluar especialmente formativamente o ver si ya la persona estudiante adquirió el aprendizaje en su totalidad, ¿verdad? Va a consistir en una lista de indicadores de logro que vamos a seleccionar, va a expresar conductas dicotómicas, ¿verdad? Si está o no presente, si lo logra o no, ¿verdad? Todo dependiendo del tipo de asignatura, pues es el término que mejor se va a acoplar. Se emplean para valorar aspectos específicos, señala si una característica está presente o no. Y por ahí me decían un día, pero ¿de qué me sirve a mí hacer listas de cotejo si yo lo que necesito es poner una calificación? Pero entonces vamos a la otra parte. Nosotros evaluamos en las 3 funciones: diagnóstica, socioafectiva y psicomotora, ¿verdad? También por ahí dábamos un ejemplo de las personas estudiantes de colegios técnicos, tal vez están en automotriz, ¿verdad? Entonces, un proceso para que la persona estudiante aprendiera cuáles son los frenos, dónde están ubicados, cómo se ajustan esos frenos. Entonces, obviamente, utilizamos un instrumento distinto para ver la adquisición de ese conocimiento de la persona estudiante al ajustar los frenos de un vehículo. Y finalmente, luego podemos utilizar una lista de cotejo para ver si lo logró o no. Si todo ese proceso de varias sesiones la persona estudiante logró alcanzarla, ¿verdad? Entonces, es una lista que podemos emplear también al finalizar para ver si la persona estudiante logró o no ese aprendizaje esperado. Aquí tenemos un ejemplo de estudios sociales cuyo aprendizaje es el reconocimiento de la campaña nacional como proceso determinante en la consolidación del Estado. Tenemos 3 indicadores: identifica el concepto de la patria. Indicador 2, reconoce una causa interna que se dio previo al periodo de la campaña nacional. Y un indicador 3, de reconoce una causa externa que se dio previo al periodo de la campaña. Entonces, aquí estamos viendo cómo se vería esta lista de cotejo de forma grupal, ¿verdad? Porque en la primera columna tendríamos todos los nombres de los estudiantes y posteriormente tendríamos 3 columnas que corresponden a los 3 indicadores y las conductas dicotómicas, ¿verdad? Si lo logra o no lo logra, ¿verdad? Sí o no. También tenemos los registros de desempeño. Este registro de desempeño es muy similar a la lista de cotejo. Sin embargo, a mí me gusta mucho porque en esta nos va a permitir a nosotros hacer anotaciones importantes, positivas, ¿verdad? O tal vez un llamado a que pongamos atención a diversas situaciones o conductas, porque ahí vamos a ver si la persona estudiante tiene esa destreza, esa habilidad, ¿verdad? Y vamos a dar esa retroalimentación. Por ejemplo, aquí tenemos
registro de desempeño, cuyos aspectos por observar es si define el problema de estudio con suma claridad, sí o no. Pero tenemos una columna adicional de observaciones. Identifica todas las variables externas que inciden sobre el programa, sobre el problema de estudio. Y finalmente, sustenta el problema de estudio con suficientes datos, ideas y hechos. Entonces, no es solo el simple hecho de marcar si lo logra o no, ¿verdad? Sí o no, sino que nos permite a nosotros hacer las anotaciones en observaciones de fortalezas, debilidades, ¿verdad? O situaciones que nos permitan a nosotros poner como ese asterisco de que tenemos que reforzar este aspecto, ¿verdad? Por otra parte, tenemos el registro anecdótico, que es un informe que describe hechos, sucesos o situaciones concretas que se consideran importantes para la persona estudiante o en el grupo, ¿verdad? Y que se da cuenta de comportamientos, actitudes, intereses o procedimientos. Nótese ahí, ¿verdad? Que no solamente habla de comportamientos, sino es en forma general, porque es muy dado escuchar que el registro anecdótico es empleado para problemas conductuales de las personas estudiantes. Entonces, tengo un estudiante problemático, entonces aquí le llevo el registro anecdótico, ¿verdad? Para cuando me vienen a preguntar. Pero aquí tenemos un ejemplo de un registro anecdótico realizado en una clase de matemáticas, donde la actividad que se estaba realizando era la resolución de problemas de multiplicación con números decimales. Entonces, la anotación del docente es que habían pasado ya 3 semanas de clases en las que X estudiante pues no había participado, pero ahora lo hizo con una explicación clara del procedimiento que utilizaron en su equipo para resolver ese problema, que implicaba no solo el uso de la multiplicación con números enteros, ¿verdad? Sino que este avance en la persona estudiante fue tan notorio que aquí él hace la anotación de que es necesario animarlo para que siga participando. A veces las personas estudiantes necesitan esa motivación, ¿verdad? Hay unos que son muy cohibidos. Entonces, como podemos ver acá, no estamos hablando de situaciones conductuales, sino también de logros en los aprendizajes y también de la parte socioafectiva. Entonces, este registro anecdótico, como les digo, es uno de los más utilizados, especialmente en educación preescolar. Pero, sin embargo, en educación primaria y secundaria, pues también es muy válido la utilización. Por otra parte, tenemos las rúbricas, que son cuadros o escalas que reúnen indicadores o niveles de escala, ¿verdad? Y criterios fundamentales para evaluar el progreso y logro de los aprendizajes o los saberes estudiados. Esto en el término de desempeño esperado. Entonces, vamos a ver acá la rúbrica global u holística. Esta rúbrica debemos de tener claro que es cuando nosotros vamos a hacer una evaluación general del grupo. O sea, no me permite a mí hacer una evaluación de este estudiante, de este otro, no, sino general del grupo. Es muy similar a la rúbrica analítica. Tenemos 3 niveles, avanzado, intermedio e inicial. Podemos notar acá que el verbo que está en cada uno de esos criterios, en el avanzado es demuestra, en el intermedio reconoce y en el inicial identifica, que si nosotros utilizamos nuevamente la taxonomía del ámbito cognitivo, vamos a ver esa ubicación de estos verbos en cada uno de esos niveles y vamos a ver el avance gradual de la persona estudiante. Por otra parte, tiene algunos términos que le permite dar mayor claridad a este criterio de evaluación. Por ejemplo, en el avanzado dice que el estudiante demuestra un conocimiento completo y detallado de todos los miembros de la familia, reconociendo correctamente cada uno de su rol y su nombre, ¿verdad? Y que además puede describir cómo se relaciona con él o ella, mostrando un entendimiento claro de las funciones y roles de la familia, expresa de manera coherente gran seguridad y sin ayuda. Entonces, dirían ustedes, pero qué raro, si anteriormente nos dijo que solo podíamos utilizar un único verbo, ¿verdad? Que hiciera mención a un único aspecto a observar, pero como les menciono, esta rúbrica es global, entonces nos permite a nosotros poner varios aspectos. Entonces, aquí tenemos términos importantes como que completo, detallado, él va a escribir, tiene seguridad, no necesita ayuda. Por otra parte, en un nivel intermedio, él solo va a reconocer algunos roles
tal vez no va a poder describir todos esos miembros, va a necesitar algo de apoyo para identificar. Y finalmente, un nivel inicial, donde va a presentar algunos errores o imprecisiones. Natural, la de ubicación, la analítica y explicativa, y finalmente la interpretativa. Esto para encontrar y compartir sus diversos sentidos. Entonces, tenemos 3 indicadores de ese aprendizaje esperado y podemos ver que esos indicadores tienen el mismo puntaje. Cada indicador tiene un valor de 3 puntos, por lo tanto tiene la redacción de 3 criterios de evaluación. Entonces vamos a ver el primero. Dice que selecciona elementos del texto con base en las fases que les mencioné anteriormente. Entonces la persona estudiante no solamente tiene un nivel inicial, sino que va a adquirir un punto si solamente selecciona elementos del texto con base en fases naturales y de ubicación. Pero va a tener un nivel intermedio que corresponde a 2 puntos si selecciona elementos del texto con base en la fase analítica relevantes en la propuesta de análisis. Y por último, va a tener un nivel avanzado, un valor de 3 puntos si él selecciona esos elementos con base en la fase interpretativa. Un segundo indicador donde él justifica las relaciones de causalidad encontradas entre los elementos. Y aquí podemos ver que a diferencia del anterior, que empleaba los mismos verbos, esos criterios tienen verbos distintos. Describe, descubre, justifica. Y el último indicador deduce nuevas posibilidades de relaciones de causalidad. De igual manera, tiene verbos distintos. El nivel inicial es donde la persona estudiante va a examinar esas relaciones de causalidad. En el intermedio va a emitir criterios específicos y en el avanzado va a proponer nuevas posibilidades. Esta es una imagen tomada de caja de herramientas en la asignatura de español. Entonces, en esta primera parte que hemos abarcado la taxonomía, las partes de los indicadores, las características y los tipos de instrumentos, vamos a realizar la primera comprobación para lo cual les voy a dar un espacio de unos 5 minutos para que ustedes puedan escanear el código QR que se presenta en pantalla o bien en el chat se les estará colocando el link para que ustedes puedan ingresar y hagamos esta primera comprobación de aprendizajes de esta primera parte. Muy bien, vamos entonces vamos a observar cuáles han sido las respuestas hasta este momento. Muy bien, vamos a ver. La primera comprobación. Dice acá, es una descripción de conductas observables que proporcionan la información. Número 4, los cuadros o tablas que reúnen indicadores o niveles de la escala y criterios fundamentales para evaluar el progreso y logro de aprendizajes en términos de desempeño esperado, eso corresponde al concepto de rúbricas. En la pregunta número 5, son instrumentos que permitan registrar el grado de logro de una habilidad, destreza o aptitud por parte del estudiantado. Eso corresponde al concepto de escalas. La número 6, nombre de las 3 funciones de evaluación, que le hemos dicho en varias ocasiones, ¿verdad? Que es la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. Y aquí se les solicitaba el nombre de alguna competencia general, ¿verdad? De la política curricular, como para hacer un poquito de memoria, ¿verdad? Con estas 3 competencias generales, recordando que son ciudadanía responsable y solidaria, la competencia para la vida y la competencia para el empleo digno. En la pregunta número 6, tenemos entonces un instrumento en el cual vienen 3 indicadores. Trae la escala del 1 a 5, donde 5 es excelente, 4 muy bueno, 3 es bueno, 2 regular y 1 debo mejorar. Esto corresponde a una escala numérica. Y tal vez me dirían, pero ¿por qué si nos había dicho anteriormente que cuando nosotros ponemos un indicador y luego unas flechitas y otro indicador, otras flechitas, eso correspondía a una escala descriptiva? Pero recordemos que aquí lo que estamos viendo son valores numéricos que tienen una categoría, ¿verdad? De excelente hasta debo mejorar. No estamos
anotando cualitativamente aspectos observables, ¿verdad? Por lo tanto, eso corresponde a una escala numérica. ¿En qué se diferencia la rúbrica analítica de la escala de desempeño? Como les había mencionado anteriormente, la escala de desempeño permite tener diversidad de puntaje en cada uno de los indicadores, a diferencia de la rúbrica analítica, donde todos los indicadores tendrán el mismo puntaje, ¿verdad? Que en este caso sería 3. Finalmente, tenemos acá un instrumento, y sí voy a ampliarlo un poquitito para que podamos verlo. Este es un indicador de educación para el hogar. Dice que reconoce los materiales del área de textiles de uso cotidiano en el hogar, la escuela y comunidad mediante una búsqueda del tesoro dentro del área de industriales. Entonces, vienen aquí 3 aspectos, que reconoce pocos materiales, reconoce algunos materiales, reconoce la totalidad. Viene entonces otro indicador, disculpen, es de educación industriales, ¿verdad? El segundo indicador, donde representa con dibujos o recortes y periódicos, dibujos en su totalidad, ¿verdad? Entonces, esto que estamos viendo acá, indicador y descriptivamente los 3 criterios, esto sí corresponde a una escala descriptiva. Esto sería una primera parte de la comprobación de aprendizajes, que es importante que a la hora que ustedes socialicen con sus compañeros en los centros educativos, también hagan espacios de este tipo, ¿verdad? Porque no solamente la parte expositiva es lo fundamental, ¿verdad? Sino la construcción o la comprobación de aprendizajes. Entonces, vamos a continuar con la segunda parte de este webinario. Ok, en esta segunda parte estaremos viendo diversas técnicas de evaluación. Sabemos de que hay muchas, ¿verdad? Pero sin embargo, voy a mencionarles algunas, y estas se encuentran también en el documento de evaluación formativa. Pero antes de iniciar con la primera técnica, es importante tener claro que si dijimos que los indicadores son conductas observables, pues las técnicas tienen que ser de observación. Y estas técnicas de observación pueden ser sistémicas o asistémicas. Son sistémicas cuando el observador, que en este caso es la persona docente, pues tiene ya definido previamente esos propósitos que va a observar. O sea, ya tiene definido un instrumento técnicamente elaborado de los indicadores y los criterios que desea observar en su salón de clase, de acuerdo a esas estrategias o técnicas que va a realizar. Por otra parte, las técnicas de observación asistémicas es cuando la persona observadora, que en este caso es el docente de aula, ¿verdad? Pues no va a tener ese instrumento ya elaborado, sino que de acuerdo a la información que va recibiendo del trabajo de las personas estudiantes, va haciendo anotación de diversos aspectos que le llama la atención y que es posible retomar, ¿verdad? Traer a colación algunas necesidades de mejora, actividades de realimentación y demás. Entonces, teniendo claro que hay 2 técnicas de observación, las que ya vienen sistematizadas porque ya elaboramos el instrumento, y si no, a veces que de acuerdo a la naturalidad de nuestra lección, pues se van dando y nos permite a nosotros como observadores ir registrando esa información valiosa que nos va a permitir tomar decisiones. Entonces, es retomar con el estudiante conceptos fundamentales de un tema para poder analizarlos, para poder identificar errores, para reorientar ese aprendizaje. Además, nos va a permitir hacer una lectura rápida donde vayamos a anotar esas dificultades, ¿verdad? Importantes, cuál es el estado de la situación del aprendizaje del estudiante y la devolución del docente, que tomará unos minutos para aportar las correcciones sistematizadas. Y con esto hago un llamado también, ¿verdad? Porque es muy dado escuchar que se realizan estas técnicas de cuestionario y resulta que la persona docente lo único que hace es ponerle un sello, una firma. No hay un check o una X, no hay anotaciones de realimentación. Y entonces estas son las quejas que vienen al final del curso lectivo, ¿verdad? Donde dice que la persona estudiante salió mal porque nunca tuvo las respuestas correctas para estudiar. Entonces, ok, estaba mal, pero ¿cuál era la respuesta? Y si nosotros retrocedemos en esta
En este asesoramiento, y retomamos el artículo 15 en uno de los diversos incisos, menciona que nosotros debemos de realizar esas actividades de realimentación cuando se dan, por ejemplo, el componente de pruebas. Debemos de revisar los resultados de esa prueba con el estudiante, que no se quede con, como dice uno, con esa espinita de que qué habrá pasado, cuál me la saqué mala, cuál era la respuesta, y nadie supo cuál era la respuesta correcta. Y lo mismo pasa con esta técnica del cuestionario, porque hacemos una serie de preguntas que no revisamos o que nada más le ponemos está mala, pero no decimos cuál es la respuesta correcta. Entonces no tiene cómo evacuar esa duda que llegó a ser ya permanente, ¿verdad? Entonces aquí vemos un ejemplo, porque no solamente vamos a utilizar esta técnica para evaluar la parte cognitiva, también podemos evaluar la parte socioafectiva. Por ejemplo, aquí tenemos un cuestionario sobre el clima escolar en el estudiantado y nosotros podemos hacer una serie de preguntas. Por ejemplo, decirle al estudiante que comente cómo es el ambiente, que si le agrada a la maestra, cómo los trata, en el caso de preescolar tal vez, o primaria, que si le gusta trabajar en equipo con sus compañeros, sí, no, ¿por qué? Entonces, recordemos que no solamente ampliamos esta técnica para la parte cognitiva, también la podemos utilizar para la parte socioafectiva. Y el hacer estas preguntitas no nos va a tomar mucho tiempo y la información que nosotros vamos a recolectar va a ser significativa y nos va a permitir a nosotros tomar decisiones y sobre todo evaluarnos para hacer los ajustes necesarios en el trato, en la mediación, en la evaluación, que son fundamentales. Otra técnica es la de debate. Y por lo general, cuando uno ve la palabra debate, uno dice, estudios sociales, cívica. Pero claro que debate puede utilizarse en todas las asignaturas, en todos los niveles, incluso hasta en educación preescolar. Diría como el debate para educación preescolar, pues claro que sí, porque esta es una técnica que es de comunicación oral. Se va a exponer un tema, una problemática, hay un moderador, un secretario, un público que participa. En este caso, si es educación preescolar, pues no va a haber un secretario o secretaria, porque sabemos de que ellos todavía no están en ese proceso, ¿verdad? O están, mejor dicho, en el proceso inicial de lectoescritura. El moderador sería entonces la persona docente, y más adelante, cuando hagamos más actividades de este tipo de debates, pues entonces ahí vamos a ver las personas estudiantes que tienen esa habilidad, esa destreza de comunicación, que luego podrían ser nuestros moderadores. Entonces aquí nos mencionan diversos procedimientos de cómo realizar esta técnica, que puede ser hacer parejas y asignar un tema donde ellos van a exponer, donde los estudiantes escuchan y toman nota, o vamos a dividir el grupo en dos partes, cada grupo, ¿verdad? Va a estar a favor o en contra de una temática. Cada uno va a exponer su punto de vista, ¿verdad? Siempre debe haber respeto a la hora de hacer ese tipo de técnica. La persona docente va a ser una guía de discusión, ¿verdad? No es de que vamos a ir sin prepararnos, sino a lo que salga, no vamos a hallar unas preguntas formuladas, bien pensadas y ordenadas secuencialmente que nos permita a nosotros llegar a ese aprendizaje que queremos, a esa respuesta que esperamos, ¿verdad? Vamos a observar no solamente la parte cognitiva, vamos a ver la parte socioafectiva, el comportamiento del estudiante. ¿Será que participa, que no participa, que se enoja, que agradece, que respeta el espacio verbal de los demás? Vamos a notar durante ese proceso, pues, lo que más nos llama la atención. Y como les digo, en diversos aspectos, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un ejemplo muy general, no está abocado a alguna asignatura, puesto que los indicadores son respeta el espacio verbal de las otras personas, respeta la opinión de las otras personas, utiliza vocabulario respetuoso en la actividad, tiene una escala de 1 a 3, donde el 3 es muy bueno, el 2 es bueno y el 1 debe mejorar. Pero como dijimos anteriormente, no es solamente anotar indicadores, establecer una escala y los criterios, sino debemos de describir qué es para nosotros el muy bueno. El bueno, el debe mejorar. Entonces, a manera de ejemplo, tenemos aquí una descripción donde el muy bueno es cuando presenta argumentos bien desarrollados, con una estructura lógica clara, con una comprensión profunda de un tema y una capacidad para responder a preguntas con confianza. Un bueno cuando la persona estudiante presenta argumentos válidos, pero podría beneficiarse de mayor profundidad en el análisis y estructura, ¿verdad? Más clara en esa presentación.
o debe mejorar cuando la persona estudiante no muestra una comprensión adecuada en el tema, tiene dificultades para articular argumentos coherentes y su presentación carece de organización. Otra de las técnicas y más conocidas, ¿verdad?, es el diario de clase. Esta es una técnica especialmente para la persona docente, porque en esta le permite recolectar información de hechos o circunstancias escolares que influyan en el desarrollo del trabajo. Aquí vemos un cuadrito, digamos, general, donde ustedes anotan el nivel, en qué fecha, qué actividad evaluativa estaban realizando, algunas preguntas que me van a generar a mí hacer reflexión, ¿verdad? Si se cumplieron los aprendizajes esperados, si el estudiante participó activamente o de forma asertiva en las actividades propuestas. Pero también podemos profundizar más en esta técnica, porque no solamente esas preguntas reflexivas, sino que también nosotros podemos hacer anotaciones de esas fortalezas que vimos en nuestra lección, esas áreas de mejora, algunas actividades de seguimiento, donde ahí, como les digo, ponemos el asterisco de esto debemos de retomarlo y cuál es nuestra conclusión con respecto al abordaje de esa lección. Entonces tenemos aquí un ejemplo donde una fortaleza dice que la actividad logró captar la atención de los niños, especialmente porque el concepto de la familia es cercano a sus vivencias diarias. Los niños se mostraron emocionados al hablar de sus familias, lo que generó una actividad positiva y participativa. En áreas de mejora, algunos niños como José y Carlos mostraron dificultades para comprender las relaciones entre los miembros de la familia y es necesario implementar más estrategias visuales como tarjetas o imágenes que ilustren diferentes tipos de familias y relaciones para ayudar a estos niños a conectar mejor estos conceptos. ¿Cuáles podrían hacer algunas actividades de seguimiento? Bueno, que para la próxima clase se podría hacer un repaso más detallado de los roles de cada miembro de la familia y trabajar con juegos de asociación para que estos niños refuercen sus conocimientos sobre las relaciones familiares. Se podría pedir a los niños que traigan una foto de su familia para que puedan identificar y hablar sobre los miembros en un contexto más personal. ¿Y cuál es la conclusión de esta docente? Bueno, que la actividad de crear un árbol genealógico fue exitosa en general, ya que permitió a los niños compartir entre sus familias y desarrollar habilidades para reconocer y nombrar a esos miembros. Sin embargo, es importante seguir reforzando la comprensión de las relaciones familiares, especialmente para aquellos niños que tienen dificultades en este aspecto. Entonces, a manera de recomendación, no solamente anotamos las actividades que nosotros realizamos en nuestra clase, sino preguntas reflexivas y anotaciones importantes de fortalezas, de áreas de mejora, de seguimientos y alguna conclusión. Por otra parte, tenemos la técnica del diario reflexivo, que esta está más abocada a la persona estudiante, porque le va a permitir registrar acontecimientos que van a mostrar esa experiencia de aprendizaje en una actividad en un tiempo determinado. Entonces, la persona estudiante podría ir anotando respuestas a preguntas como, por ejemplo, ¿qué aprendió hoy en la lección de inglés? ¿Cómo se desarrolló la dinámica del taller? ¿Cómo puedo aplicar lo aprendido hoy en mi vida cotidiana? ¿Qué dudas tengo sobre este tema? ¿Qué temas me gustaría abordar? Entonces, son preguntas que le van a permitir reflexionar sobre su aprendizaje y que también le va a permitir al docente, una vez que vea las respuestas, toma decisiones y pues ahí se estaría evaluando, ¿verdad? Si las personas estudiantes se están mostrando interés, si realmente han comprendido, qué otras sugerencias o temáticas les gustaría abordar. Y pues este diario reflexivo se puede abordar en todas las modalidades, ¿verdad? Desde preescolar hasta secundaria, porque digamos en el caso de secundaria tenemos aquí al lado derecho, pues los estudiantes sabemos de que ellos no están en el proceso de la escritura, ¿verdad? En este momento, pero sin embargo con estrellitas, con caritas afectivas, con manita arriba o manita abajo, nos pueden dar respuestas a preguntas que también nos va a permitir a nosotros analizar nuestro abordaje, ¿verdad? Por ejemplo, escuché con atención las indicaciones del docente, pregunté a la maestra cuando no entendí algún ejercicio, revisé mi trabajo para asegurarme de haber realizado todo como me lo solicitaron, me siento satisfecho con el trabajo que realicé.
y algunas otras preguntas, y también ahí el respeto, ¿verdad? El espacio verbal, y no ese niña, 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 ¿verdad? Sino en esperar el turno. Entonces, estas podrían ser algunas preguntas o formas de cómo podemos lograr que las personas estudiantes reflexionen sobre su aprendizaje en esa lección. Por otra parte, tenemos el estudio de casos, que son actividades que se desarrollan en torno a un caso que es sacado de la vida real, de un periódico, de una noticia, de una película, algún video, ¿verdad? Donde lo más importante es que permita a la persona estudiante o docentes, ¿verdad?, sentirse reflejados de alguna manera con él. Y pues se debe presentar un documento con la información del caso, con el objetivo que se desea realizar, ¿verdad? De forma minuciosa, ese análisis reflexivo, se van a emitir conclusiones. Y esto favorece a lo que es la participación, el análisis de situaciones, la toma de decisiones para poder enfrentar dicha situación. Y aquí vemos un ejemplo en el caso de primaria, donde ahí menciona que Carla y Ernesto viven en una comunidad de la zona rural y que a los 6 años solían ir a jugar al río más cercano de su casa. En el río ellos podían observar diferentes animales como ranas, peces pequeños y cangrejos. Y cuando cumplieron 16 años, notaron que era menos frecuente observar animales en el río y el color del agua cambió. También observaron que en la época de lluvia el río se desbordaba muchas veces e inundaba inundaba el patio de su casa. Entonces, ¿cuáles aspectos está solicitando? Que la persona estudiante identifique los dos problemas ambientales que está sufriendo Carla y Ernesto, ¿verdad?, en su comunidad, que seleccione uno de los problemas ambientales y argumente esas razones por las cuales selecciona ese problema y proponga 2 acciones que pueden realizar ellos en su comunidad para enfrentar ese problema ambiental seleccionado. Entonces, esto sería como las indicaciones, pero acompañado de las indicaciones y de todas las técnicas que hemos mencionado, pues debe venir un instrumento que nos permita evaluar esta actividad. Entonces tenemos 3 indicadores: identifica los problemas ambientales que se presentan en la comunidad, argumenta la selección del problema ambiental, propone acciones para enfrentar el problema ambiental seleccionado. Y pues esto sería una rúbrica analítica, ¿verdad? Nivel de excelente, bueno, debe mejorar, y cada uno de estos tiene su criterio. Entonces podemos ver de que en todos los criterios se emplean diversos verbos. En el primero el estudiante solo menciona aspectos, en el otro brinda generalidades del problema, en el otro identifica de manera específica sus problemas. En el segundo él anota una situación ambiental que no se relaciona con el caso específico. En el siguiente identifica aspectos generales para la selección de ese problema y finalmente fundamenta de manera detallada esa selección de ese problema. Por otra parte, cita características de la situación ambiental, identifica acciones generales para enfrentar ese problema y establece acciones concretas para enfrentar el problema ambiental. Entonces, esto es como algunas pinceladas, ¿verdad?, de cómo implementar estas técnicas, y recordar de que toda técnica debe ir acompañada de un instrumento que ya vimos en la primera parte. Otra técnica muy empleada es la del mapa conceptual. Y el mapa conceptual aplicable en todas las asignaturas y en todos los niveles. Aquí vemos en el área de educación musical, ¿verdad?, donde primero reforzamos que esta técnica nos va a permitir a nosotros sintetizar información, precisar ideas. También vamos a tener organización jerárquica de conceptos claves. Entonces, de acuerdo a una temática que están abordando, donde el aprendizaje es reconocer los tipos y voces humanas, la persona estudiante realiza un mapa conceptual, ¿verdad?, en la cual no solamente va a hacer anotaciones de conceptos, sino también puede emplear imágenes. Como les dije, toda técnica va acompañada de un instrumento. En los indicadores tienen el indicador de los instrumentos vocales, identifica los tipos de voces y clasifica los grupos vocales, una lista de cotejo donde marcan sí o no, ¿verdad? En el caso de educación preescolar, pues también ellos pueden hacer mapas conceptuales, pero de manera ilustrativa, ¿verdad? Entonces ahí es como una idea de que estas técnicas son empleadas en todos los niveles, pueden ser empleadas en todos los niveles. Por otra parte, tenemos el portafolio, que como vemos en la imagen, no solamente es la recolección de todo lo que ellos realizan, de actividades evaluativas, de todo lo que se realizó en el salón de clase,
sino de que esto le va a permitir a la persona estudiante hacer un análisis de su desempeño. Entonces aquí tenemos un ejemplo de la asignatura de español, de lengua y literatura. El objetivo del portafolio era evaluar la comprensión lectora, la capacidad de análisis y la expresión escrita del estudiante a lo largo de un semestre. ¿Qué era lo que iba a contener ese portafolio? Bueno, 4 aspectos. Los resúmenes de la lectura, donde los estudiantes debían de leer 3 libros o relatos durante el semestre. Por cada lectura debían de entregar un resumen que incluya una sinopsis de la obra, los personajes principales, el tema central, una reflexión personal sobre lo aprendido. Una segunda parte eran los ensayos y análisis literarios. Entonces, los estudiantes debían de redactar 2 ensayos sobre un tema literario de su elección y otro sobre el análisis de uno de los libros leídos. Los ensayos debían de incluir citas textuales y una argumentación coherente. Por otra parte, la reflexión personal, donde al final del portafolio el estudiante debía escribir una reflexión sobre su proceso de aprendizaje durante ese semestre, incluyendo aspectos que le resultaron difíciles, los avances que había notado en la lectura y la escritura, y cómo aplicaría lo aprendido en el futuro. Y finalmente, la revisión del progreso, ¿verdad? Durante el semestre, el estudiante debe revisar y mejorar sus trabajos. La versión final de cada actividad debe incluir una revisión del primer borrador, identificando lo que cambió y explicando por qué. Entonces, como ahí mencionábamos que esta es una técnica que se llama la reflexión, entonces algunas preguntas reflexivas podrían ser: ¿qué sé de el tema que estamos viendo ahorita? ¿Lo logré? ¿Qué dificultades tuve? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Sobre qué aspectos de los que aprendí me gustaría conocer más? ¿Me siento satisfecho con mi actuación o la posición ante lo aprendido? ¿Qué evidencias lo demuestran? Entonces, de igual manera, esta técnica debe estar acompañada de un instrumento de su elección. Entonces, vamos nuevamente a hacer un proceso de comprobación de esta segunda parte, para lo cual vamos a dar un espacio nuevamente de 5 minutos. En el chat general se está posteando el enlace para que puedan ingresar. Muy bien, vamos a retomar nuevamente. Vamos a ver los resultados de esta comprobación número 2. Tuvimos alrededor de 104 participaciones, 105, ahí sigue en aumento. El link quedará abierto para que ustedes también puedan utilizar esas preguntas o algunas otras para que puedan implementar en su centro educativo. Y vamos a ver la pregunta número 1. Pregunta número 1 dice: consiste en el registro de acontecimientos que muestran pequeños cortecitos de electricidad y el internet se ve afectado. Ok, muy bien, retomamos. Consiste en el registro de acontecimientos que muestran la experiencia de aprendizaje del estudiantado durante el desarrollo de una actividad en un determinado periodo de tiempo. Esto corresponde al diario reflexivo. La segunda pregunta: permite de manera breve recopilar información de hechos o las circunstancias escolares que influyen en el desarrollo del trabajo. Esto corresponde al diario de clase, ¿verdad? Que es propiamente docente, el anterior era propiamente estudiante. Consiste en una lista de indicadores de logro determinados y seleccionados que expresan conductas dicotómicas y se emplean para valorar aspectos específicos, señala si una característica está presente o no. Bueno, este era de la temática primero, ¿verdad? Pero que también acompaña diversas técnicas, ¿verdad? Y esto corresponde a una lista de cotejo. Es una técnica que permite que los estudiantes o docentes se sientan reflejados de alguna forma en él por ser tomado en la vida real. Bueno, esto es estudio de casos. Pregunta número 5. Tenemos acá un instrumento. Voy a permitirle hacerlo más amplio porque me gustaría que veamos estos aspectos. Tenemos aquí un instrumento de una sección de segundo año en la asignatura de educación física. Tenemos indicadores como realiza los movimientos requeridos en el juego de carretillo en parejas. Dice que esta persona estudiante sí lo logra, ¿verdad? Y el docente hace observaciones. Dice que el estudiante se desempeña bien en equipo y tiene buena movilidad. Un segundo indicador es si ejecuta el juego del hula hula sin desplazarse de un sitio. Efectivamente, el estudiante puede realizarlo.
y la anotación es de que tiene movimientos precisos y domina el hula hula. Un tercer indicador se desplaza en zigzag por medio de los conos. El estudiante lo logra. Dice que tiene buena coordinación, casi perfecta. Otro indicador es que coordina los aplausos según el ritmo de la música. Ahí vemos que la persona estudiante no lo logra. Dice que tiene problemas con el ritmo y la música, que no identifica los patrones. Entonces, como podemos ver, este instrumento, que es el registro de desempeño, muy similar a la lista de cotejo, me gusta mucho porque tiene esa columna de observaciones que nos permite a nosotros anotar aspectos relevantes para la mejora, fortalezas, debilidades, aspectos de realimentación. Tenemos otro instrumento. Voy a permitirme hacerlo un poquito más amplio. Tenemos 3 indicadores, está enfocado en la asignatura de estudios sociales. Es sobre los relieves de la provincia. Tiene 3 indicadores, tiene 3 niveles. En este caso, los términos empleados fueron en proceso, muy bueno y excelente. Nótese que cada uno de ellos tiene una numeración del 1 al 3. Tiene indicadores, tiene criterios de evaluación para cada indicador. Y este instrumento se conoce como rúbrica analítica, ya que cada indicador tiene el mismo puntaje. Por otra parte, tenemos la pregunta número 7, que dice que es el nombre de la técnica de observación donde el evaluador registra la mayor cantidad de información posible en una situación de aprendizaje sin focalizar algún aspecto en particular. Y como mencionamos anteriormente, esto corresponde a una técnica de observación asistémica, ¿verdad? Donde de forma espontánea las personas estudiantes van desarrollando su aprendizaje en el salón de clase y nosotros como evaluadores, ¿verdad? Como docentes de grado, vamos anotando nuestras observaciones de fortalezas, debilidades, aspectos de mejora y aspectos relevantes que nos van a permitir tomar decisiones, no solamente en la metodología, en la evaluación, ¿verdad? Sino también en nuestra forma de desempeñarnos, ¿verdad? En el salón. Entonces, estos serían como algunas preguntitas para lo que es la comprobación de esta segunda parte. Bueno, según visualizamos en el chat, no hay consultas de momento, pero sin embargo me gustaría dar algunos anuncios. Primero que todo, esta presentación y este video será compartido por medio de las supervisiones escolares para que ustedes puedan hacer repaso del video, ver si tuvieran alguna dificultad de conectividad o si no les fue posible conectarse, ¿verdad? Por diversas situaciones. Sabemos que el día de hoy inicia el proceso de aplicación de las pruebas estandarizadas de secundaria y mañana las de primaria. Para que puedan retomar, ¿verdad? La idea es de que estas presentaciones y estos videos pues sean socializados en sus centros educativos. También me gustaría hacer algunas acotaciones. Sabemos que la página oficial de la documentación es la página de Dirección de Desarrollo Curricular, propiamente en el apartado de documentos. Ahí nos mencionan de los lineamientos de evaluación 2025, asimismo de la prueba escrita. Sin embargo, estos documentos aún no se han compartido, no solo en la página de Dirección de Desarrollo Curricular, sino tampoco por parte de las entidades nacionales. He recibido consultas al respecto, ¿verdad? Para que les socialice estos documentos, pero todavía no han llegado a mi persona. En cuanto me lleguen, por supuesto que voy a compartirlos. Entonces, como les menciono, por ahí se escucha, ¿verdad? Se escucha porque no tenemos un documento que lo avale, que va a haber una modificación en el documento de la prueba escrita, pero mientras tanto no sea algo oficial, seguimos manejando el documento de la prueba escrita 2023. Por otra parte, a finales del mes de octubre, llegó a correos institucionales un documento sobre los lineamientos para el correcto accionar de los centros educativos y ahí venía una serie de apartados, entre eso una actualización del debido proceso. Para el próximo mes, Dios mediante, vamos a tener un webinario para todos los miembros de comités de evaluación y personas orientadoras
de los diversos centros educativos en cuanto a esta temática del debido proceso, para que estén atentos a la invitación, ¿verdad? Que, bueno, la convocatoria oficial, ¿verdad? Que se les hará llegar. Y comentarles que ya tengo todos los consolidados de los miembros de comités de evaluación. Estoy en el proceso de actualización de los grupos Teams para, de igual manera, que estos materiales que se realizan se puedan compartir por ahí, recordarles los medios oficiales de consulta, que son el correo MEP o el Microsoft Teams, ¿verdad? Al correo helen, con h y una l, .mora.blanco, @mep.go.cr. Ahí yo voy contestando, ¿verdad? En el orden en el que me van llegando las consultas. Y pues esperando de que esta capacitación haya sido de provecho y agrado para cada uno de ustedes y que la idea de estas capacitaciones y el convocar a todos los miembros de comités de evaluación es de que todos deben de estar enterados y manejar la información de forma general, ¿verdad? No podemos aislar la información o que la información sea solo de unos cuantos, sino que la información debe ser para todos. Entonces, agradecerles que ustedes puedan compartir de igual manera esto en sus centros educativos y voy a darle entonces el espacio a mi compañera Ana Patricia Garita, asesora de capacitación y desarrollo. Muchas gracias, Helen. En este momento abrimos el espacio de retroalimentación para el desarrollo de preguntas presentadas por los participantes mediante el chat. Danelli consulta si el material de esta capacitación se va a compartir en el grupo de Teams. Claro que sí, como les mencioné, una vez actualizados los grupos, al finalizar esta semana, Dios mediante, ya este material estará colgado en los diversos grupos y de igual manera se compartirá por supervisiones escolares. Recordarles que el enlace de asistencia y la proyección del QR se compartirá en unos minutos. Jacqueline Trejos Vargas nos dice: buen día, Helen. Los instrumentos técnicamente elaborados para calificar el cotidiano se deben pegar en el cuaderno del estudiante o basta con la revisión de la práctica. Importante esta pregunta. Compañeros, si nosotros analizamos el artículo 15, el reglamento de evaluación, ahí menciona que nosotros como docentes debemos de socializar nuestra forma de evaluar, ¿verdad? Con el estudiantado y encargados legales. Entonces, todos los instrumentos que nosotros empleemos, pues en el caso de primaria, ¿verdad? Es más dado que nosotros nos cercioramos de que los chicos lo peguen en el cuaderno correspondiente, ¿verdad? Y que venga la firma, al siguiente día. En el caso de secundaria, pues entregamos la hoja, ¿verdad? Ya ellos están en una postura, son más, digo yo, tienen una edad más avanzada, ¿verdad? Se manejan casi que solitos, entonces ahí es nada más como la comprobación de entregarle los instrumentos, recordarle a los estudiantes, tanto primaria, secundaria, ¿verdad? Que esos instrumentos se les está compartiendo para que tengan conocimiento de cómo va a evaluarse. Una vez que se evalúa, de igual manera, se les tiene que compartir los resultados. Y recordemos que la evaluación es continua. Y nosotros hasta que finalicemos el periodo, prácticamente cerramos con las calificaciones, que sería ya la parte de evaluación sumativa. Entonces, precisamente, si nosotros hicimos alguna actividad del día de hoy y tal vez el estudiante no alcanzó un nivel de comprensión alto, ¿verdad? Pues con actividades de realimentación tenemos la posibilidad que el estudiante pueda avanzar. Entonces, no es una calificación o una evaluación definitiva, ¿verdad? Porque como mencioné, es constante y al finalizar el periodo, pues ya tenemos una calificación pues sumativa definitiva. Pero retomando, estos instrumentos se deben de enviar al hogar, se debe de socializar con el estudiantado, con las personas encargadas legales, antes y después de evaluados. Muchísimas gracias. Nos consultan de forma anónima si esta información será enviada a las diferentes instituciones. Sí, claro que sí, se compartirá por medio de correos de supervisión escolar y ellos a su vez a sus centros educativos, ¿verdad? Y de igual manera, si formas parte de comités de evaluación, vas a estar enlazado a un grupo Teams y ahí vas a poder encontrar toda esta información y los links para que puedas ingresar al canal de YouTube y puedas ver la grabación. Gracias, Helen. Otro usuario anónimo nos consulta si se debe seguir un orden para las competencias.
Bueno, es importante hacer la lectura inicial de los programas de estudio, ¿verdad? Puesto que ahí se menciona los meses en los cuales se debe abordar cada una de las competencias. Entonces, les insto para que descarguen los programas de estudio. Sabemos de que hay algunos que están sufriendo algunas modificaciones. Por ejemplo, tenemos un nuevo programa de estudio en educación religiosa, ¿verdad? Nos socializaban la semana pasada los asesores nacionales y pues en las páginas iniciales vienen entonces las competencias, los meses en los que se debe evaluar y por ende es tomarlo en cuenta a la hora que van a realizar su planeamiento y inician este proceso de evaluación, ¿verdad? Excelente. Quiero recordarles que esta sesión está siendo grabada. La misma se va a compartir con todos ustedes una vez que se publique en el canal de YouTube de Asesorías Pedagógicas y así puedan retomar el contenido abordado en este día por la asesora. Pedimos las disculpas del caso por los problemas presentados en esta transmisión debido al Internet. Esperamos su comprensión. Para continuar con las consultas del chat, Tania Vargas nos indica, Helen, que también se debería incluir a los profesores guía. Bueno, me imagino que hace referencia a la capacitación de debidos procesos. Sabemos que los debidos procesos los lleva el profesor guía o el maestro de grado, en el caso de primaria. Pero, sin embargo, los comités de evaluación tienen entre sus funciones el capacitar al profesorado. Entonces, por eso es que se aborda los comités de evaluación, en este caso las personas orientadoras, para que luego puedan hacer la réplica en su centro educativo, ¿verdad? Perfecto, Helen. Vamos a verificar que todas las preguntas sean evacuadas. Jacqueline Trejos Vargas pregunta, ¿en el expediente del estudiante debe estar el instrumento que se utilizó para la evaluación diagnóstica o de este se debe de elaborar el perfil de entrada para el expediente? Bueno, muy buena pregunta. Con respecto a los resultados de la evaluación diagnóstica, esta sí debe de incluirse en el expediente de la persona estudiante y como les dije, es una información no solo válida y acertada para nosotros en la toma de decisiones, para estrategias o metodologías, sino que también debe ser socializada con el estudiantado y con las personas encargadas legales para tener ese apoyo en el hogar. Me parece que hace muchos años ha existido una discrepancia, ¿verdad? Con el término de los famosos perfiles. Nosotros no somos perfiladores. Ya los programas de estudio traen el perfil de salida que se espera que la persona estudiante salga, ¿verdad? Una vez que ha adquirido esos aprendizajes. Nosotros lo que hacemos es el informe del diagnóstico en las tres áreas, cognitiva, socioafectiva y psicomotriz. Entonces, como mencionamos, cada persona docente hace el empleo de la técnica y del instrumento en el cual va a registrar esa información, o de igual manera, a la hora que hace el informe final, puede escribirlo en prosa. Lo importante es que no diga perfiles de entrada o perfiles de salida, porque en realidad son informes del diagnóstico, lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Excelente. Nos consultan como integrantes del comité de evaluación cuándo se harán un hecho las boletas del debido proceso. Bueno, como les mencioné anteriormente, en el mes de octubre del año pasado, a todos los correos institucionales llegó el documento y llegó una carpeta comprimida con los anexos. Para llevar el debido proceso, ya hay formularios elaborados que deben de ser aplicados a nivel nacional. Entonces viene desde el primer momento en el que se cometió la falta, si se hace traslado de la falta a la persona guía o maestro de grado, cómo hacer el citatorio a los padres de familia, cómo hacer el llevado del acta, ¿verdad? Una vez que se reúnan a las personas encargadas legales, cómo hacer la resolución final. Ya vienen, digamos, tres opciones, simplemente uno como que realimenta la decisión final, pero ya es algo que viene debidamente estipulado. Pero como les mencioné, vamos a socializarlo Dios mediante el próximo mes para que todos estemos claros con estos formularios y la forma de aplicarlo, para que una vez que ustedes hayan recibido esa capacitación puedan socializarlo en su centro educativo. Excelente. En este momento les comunico que en el chat está publicado el enlace para que puedan ir registrando su asistencia.
y en algunos minutos pondremos en la pantalla el QR para aquellas personas que se les haga más fácil de esta manera. Mientras tanto, vamos a responder a esta siguiente pregunta. ¿Qué pasa con el trabajo cotidiano? ¿Hay discrepancias en la forma de evaluar? ¿Se hace por instrumentos o por observaciones de clase diarias? Nos gustaría nos asesoraran sobre esto. Bueno, creo que el término bien lo menciona, es el trabajo que se realiza día a día, ¿verdad? Cotidianamente. Sabemos que nosotros no tendremos, digamos, el tiempo para hacer instrumentos diarios, pero sí podemos realizar instrumentos por cada indicador de aprendizaje que estemos realizando en el salón de clase. Recordemos que las observaciones son válidas en diversas técnicas como lo vimos anteriormente y que las observaciones nos van a permitir a nosotros tomar decisiones y entre eso estamos aplicando la evaluación formativa. Como lo mencioné anteriormente, estas evaluaciones son continuas, o sea, no es de que hoy estoy aplicando evaluación de un trabajo cotidiano, debemos de sacarnos ese chip, ¿verdad?, que nos habían insertado hace mucho tiempo, o sea, hoy hago la evaluación del trabajo cotidiano, si no vino, si me salió mal, esa es la calificación definitiva, no, porque el trabajo se realiza día a día, nosotros sabemos de que, digamos, una temática no se va a ver en 2 lecciones o en una lección, dependiendo de lo que usted trabaje con el grupo, ¿verdad?, es algo que usted va a ver a lo largo de varias sesiones, y en eso usted va a poder realizar diversas actividades y se va a ver de forma secuencial cómo la persona estudiante va a adquirir o va a avanzar en ese nivel de conocimiento. Y por eso es que yo les mencionaba que la evaluación sumativa definitiva es hasta finalizar el periodo, ¿verdad? Porque eso nos permite a nosotros en un instrumento ir registrando una calificación, pero nos permite la flexibilidad de poder hacer la modificación para que en esas actividades de realimentación que realizamos con el grupo o con las personas estudiantes que lo necesitaban, ¿verdad? Se pudo ver el avance gradual. Gracias, Helen. Yaxiela Quiroz Castro nos pregunta, ¿se debe seguir un orden con las competencias o las podemos abordar como lo creamos conveniente? Bueno, me parece que esa pregunta ya la habíamos abordado y se mencionó anteriormente que deben hacer la lectura de las primeras paginitas, ¿verdad?, de los programas de estudio, pues porque ahí establece, ¿verdad?, los meses en los que tienen que ir llevando a cabo el desempeño de estas competencias. Tenemos una consulta si hubo un cambio en las boletas y cuándo se harán efectivas. Sí, creo que de igual manera ya se abordó. Sí hubo un cambio desde el año pasado, en el mes de octubre. Ese cambio fue enviado directo a los centros educativos, no pasó, digamos, primero a la asesoría, sino que fue un correo que fue masivo directo a los centros educativos, en el cual venía un manual para el correcto funcionamiento de los centros educativos y una carpeta comprimida con diversos anexos, no solo de los debidos procesos, ¿verdad?, y todo lo que refiere a conducta, sino en cuanto a registros de asistencia, horarios, todo lo que abarca el funcionamiento de los centros educativos. Entonces, ese documento y esos anexos los tiene el centro educativo en el correo institucional y de igual manera se les compartirá hasta el próximo mes con la capacitación del debido proceso. Eder nos pregunta, ¿existe algún grupo de Teams para que me puedan incluir? Gracias. Sí, claro, son 9 grupos de Teams, uno por circuito escolar. Como les mencionaba anteriormente, ya recibí por parte de supervisión escolar todos los consolidados de miembros de los comités de evaluación, porque a mí me gusta que integren todos el grupo Teams de acuerdo a su circuito, ¿verdad? Porque como les mencionaba, la información debe ser para todos, ¿verdad? Y que no sea solamente para una única persona. Entonces, estoy en el proceso de actualizar porque sabemos que han habido muchos cambios y espero ya que para finalizar la semana ya estos estén actualizados y ahí ustedes van a ver entonces el mensaje de bienvenida y el posteo de esta presentación de PowerPoint y el enlace al video. Una consulta recurrente en el chat es acerca del cambio de las boletas de conducta. ¿Cuándo se hacen efectivas, ya que solo recibimos que hubieron cambios, pero no cuándo poderlas aplicar? Sí, efectivamente, compañeros y compañeras, ha existido cambios. Sabemos que para la realización del debido proceso, eso va desde las faltas graves, muy graves y gravísimas, ¿verdad? Son diversos anexos, si no me equivoco, son alrededor de 9, un poquito más,
donde viene desde el momento de la comunicación hasta el momento de lo que es la resolución final, recurso revocatorio de apelación, ya viene totalmente los espacios nada más para que usted complete con el nombre, la sección, pues la descripción de la situación, y vienen incluso hasta 3 opciones de la cual usted toma la decisión final, ¿verdad? Entonces es algo ya oficial a nivel nacional que se les compartirá el próximo mes. Excelente. Charoni nos consulta, ¿cuál es esa circular de octubre? No es una circular, es un documento PDF y una carpeta comprimida. No le preciso ahorita la fecha, pero de igual manera puedes consultar en la dirección escolar, porque esa debió haberse compartido desde ese momento, ¿verdad? Con el personal. Entonces puedes consultar ahí, o de igual manera, una vez que estén habilitados los grupos Teams, al finalizar la semana, se les puede compartir ahí para que tengan conocimiento, no solamente de la parte de evaluación, sino los otros aspectos, en caso que ustedes integren algún otro comité y sea de consulta. Helen nos dice, como comité estamos preocupados ya que se nos comunicó que hasta que la asesora diera visto bueno se aplicaban. Ocupamos que nos aclaren, por favor. Bueno, el correo era muy claro, venía desde entidades nacionales donde se daba la instrucción al director regional para que se implementara ese documento, ¿verdad? Entonces ya era algo oficial y con orden de aplicación inmediata. La siguiente pregunta es de Daniel Morales. Nos dice, ¿dónde puedo conseguir ese documento de informe diagnóstico? Gracias, Daniel, por la pregunta. No hay un documento oficial para el informe del diagnóstico, puesto que sabemos que la evaluación lo hace la persona docente, conocedora de su asignatura, ¿verdad? Sabemos que hay muchos tipos de instrumentos, diversidad de técnicas que usted puede emplear. Entonces, usted decide el tipo de instrumento que usted desea emplear, ¿verdad? O como le digo, puede incluso hacerlo en prosa, o sea, usted puede redactar en el área cognitiva y redacta los aspectos que usted considere, ¿verdad? Pero no existe un documento oficial a nivel nacional para hacer el informe del diagnóstico. Otro comentario que hay en el chat dice, somos una dirección 1 y me gustaría que me incluyan en el grupo de Teams. Sí, efectivamente, cada supervisión escolar envía un consolidado y ahí tiene las personas para incluir en direcciones 1 y unidocentes. Recuerden que bueno, ya yo tengo alrededor de 4, voy para 5 años en esta asesoría. Yo les había facilitado un documento, ¿verdad? Un tipo de guía y algunos ejemplos de cómo llevar el debido proceso, pero ya quedaría sin efectos y ya hay algo oficial a nivel nacional, ¿verdad? Entonces ya pueden hacer empleo de él. Sin embargo, la socialización se realizará el próximo mes. Ahí preguntan si hay fecha. Todavía no está la fecha establecida. Les comento que estos webinarios, ¿verdad? Son aprobados por el IDP, ¿verdad? Entonces, una vez que ellos hagan la aprobación, se les envía a ustedes la convocatoria. Helen Noelia Fonseca nos pregunta, ¿en caso de inglés se debe entregar traducidos cada indicador o descripción de los mismos? Sí, efectivamente, en el caso de lenguas extranjeras, es deber de la persona docente enviar traducidos esos indicadores, ¿verdad? En esos instrumentos. Hay una circular, ahorita no la tengo a mano, pero voy a compartirles entonces en el grupo Teams para que ustedes lo tengan de conocimiento y lo socialicen con sus compañeros, ¿verdad? Para que tengan un fundamento base a la hora que ustedes socialicen esta capacitación. Muchísimas gracias. También nos preguntan, Helen, que cuándo va a ser la fecha del próximo webinario. Sí, como les menciono, está para el mes de abril, pero está pendiente de aprobación, por lo tanto no podría indicarles ahorita la fecha. En cuanto ya el IDP nos tenga aprobado y la fecha establecida, entonces se les compartirá. Karen Matamoros Soto nos pregunta, ¿debe aparecer el informe de diagnóstico por estudiante en el expediente? Sí, claro, esto ya se indicó anteriormente. El informe del diagnóstico debe reflejarse en el expediente de la persona estudiante. Cindy Zárate Aguilar nos dice, ¿existe algún documento donde se indica que el niño de primer grado se queda si no lee? Bueno,
Anita, me parece que ya estamos cerrando con esta consulta, puesto que no se ven más. No hay ningún documento que indique eso. El reglamento de evaluación, en el artículo correspondiente, habla sobre la aprobación o reprobación de la persona estudiante. Y la reprobación es cuando la persona estudiante no alcanza la nota mínima, en este caso, como es primer año, de 65. Entonces, la calificación es la que establece si la persona estudiante aprueba o no. Muy bien, se han abarcado todas las consultas que se realizaron en el chat. Recordarles que el enlace para el registro de la asistencia y evaluación ya también está en el chat. Agradecemos el llenado correcto y completo del mismo. Esperamos que esta sesión de trabajo haya sido del agrado de todos ustedes y agradecemos a Dios por el espacio y el momento brindado. Nuestro agradecimiento a cada una de las personas que nos acompañaron. Su asistencia y escucha atenta hace que este evento sea mucho más significativo. Quiero expresar un agradecimiento muy especial a nuestra asesora regional de evaluación por su valiosa participación en este evento. Gracias por compartir su conocimiento y por ser fuente de inspiración para todos nosotros. Su contribución es muy apreciada y estamos muy agradecidos por su presencia y apoyo. Para mí ha sido un honor moderar este evento. Gracias a todos y que tengan una excelente jornada.